Bueno, ahora nos va a hablar Carlos Manso, que es historiador de Quizá, originario de Unión Hidalgo, Oaxaca, Istmo de Tehuantepec. Es participante en la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y del territorio, y en el Congreso Nacional Indígena desde su fundación en 1996. Tiene la palabra, Carlos. Adiusi raka binilano subarari naji. Adiusi kata Juan Alonso Chávez zera bere luigi stika ichidu kapure pesha la kasuba berari. Adiusi ichidu jorla adiusi ira idubina kadu suba torari. Ravinda che ichidu yechi persona di jasa di che non di gestire. Ravinda kagichiri kanayube sinakatinga gendazi tareka vinilano. Gini jela dia para bakikabela stika gigistino debut, kagigistino ayuk, kagigistino quechua, kagigistino inza, kagigistino ikot, kagigistino nyandahuri, kagigistino básico Kadija 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 Geruni Rabe Tani Kevin Gola Nisuba Kweli Labe Jean Robert Nemaki Ranema Kabe Sinakati Stipa Kadistipa Milano Stipa Stibini Nuru Edasi Geruni Vida Chaweni Vida itu inakai chigala wajala rabe kadi kadi azedas ti pasita binilano mashichi mana kamari kayuaiza kajeta sene skenda piani kabini deka kichisti kabe ibuyu la deka kichistinola de bulu kabe ibala de bulu kabe stipa kabela de busa kabe stipa stino na rabe na chila wasengas ti para binilano wajala kinye Hidalguizano. Doy un saludo, muy buenas tardes a todos los hermanos que se encuentran presentes, compañeras, compañeros de distintas luchas, de distintos pueblos indígenas. Me da mucho gusto saludar de manera especial a nuestro hermano don Juan Chávez Alonso, hermano Purépecha, que también se encuentra presente en este segundo seminario. Le agradecemos infinitamente su presencia y pido permiso a él, a Jean Robert, como personas mayores y sabias y otros hermanos que se encuentran presentes, para dar un poco mi palabra y mi pensamiento en función de la lectura de este interesante libro, este importante libro, cuyo con un título muy sugerente, ¿no? Y también muy discutible desde distintas perspectivas, desde distintos enfoques, la potencia de los pobres. El mismo título sugiere una paradoja. Y decía que en el contenido de este libro se trata de universalizar el concepto de los pobres, se trata de resaltar en parte la apariencia de sujetos importantes como los pueblos indígenas, fundamentalmente los pueblos de la India. Mahir Ranema en alguna parte hace referencia a la necesidad de respeto a las autonomías de los pueblos indígenas de la India como una de las condiciones necesarias para la superación de esa situación de pobreza. Me cuesta trabajo decir desarrollo, no comparto ni epistemológicamente ni teóricamente el uso del término para hablar de esa necesidad de superación de una situación de marginación, de pobreza y de miseria. Prefiero buscar entre los términos de nuestros propios pueblos indígenas cuál podría ser el término para referirnos entonces a esa situación que los economistas occidentales
confunden como desarrollo y que la realidad misma de nuestro mundo, de nuestro planeta Tierra, ha demostrado que no existe. Y sin embargo se sigue utilizando. El propio libro lo utilizan, ¿no? Y decía también que si se trata de tener otra epistemología, otra forma de nombrar las cosas, otro, como bien acertadamente lo dice el libro, otro conjunto de saberes con los cuales guiar nuestros pasos en ese caminar casi oscuras que ya estamos acostumbrados a andar, es necesario entonces buscar otras luces que no vengan precisamente del occidente, buscar otras luces que no vengan precisamente de una teoría económica clásica, neoclásica, neoliberal, postneoliberal, postclásica, postmoderna, postestructuralista, y más bien sentarnos a reflexionar desde las palabras de nuestros propios pueblos cuáles son entonces esas luces que verdaderamente pueden alumbrarnos desde la realidad más inmediata, desde el problema concreto que tenemos enfrente para resolver, desde el pan de cada día hasta el tiempo mínimo para poder pensar después de estar un tiempo compartiendo la vida con los nuestros, sea este espacio en un rincón de África o en un chalet suizo o en una dacha rusa o bien la yuca guillo, la de Urián y Salón, la orilla del mar en donde se encuentran los icots. Me costaba mucho trabajo tratar de este esfuerzo de generalización del concepto de la pobreza para adjudicarlo a la potencialidad, a esa potencia, a esa inmanencia, como bien retoman los autores, ¿no? Esa inmanencia, esa fuerza, a veces inexplicable, y en donde por esa duda de esa incapacidad de explicar tenga que asociarse necesariamente a la presencia o a la acción de un ser supremo o a la presencia o a la acción de una naturaleza, ¿no? Natura o Dios, como dice en alguna parte de este libro, ¿no? En nuestros pueblos la naturaleza es sagrada. En nuestro pueblo los animales, las plantas tienen una relación inmanente en su ser, en su existencia misma. Si vemos, por ejemplo, el retablo de Izapa, que no está lejos aquí en la costa de Chiapas, podemos ver cómo de las raíces de una ceiba está abriendo sus fauces un lagarto, el Beini, el Zipacli, que curiosamente es el primer día del calendario, tanto en el calendario mexica o náhuatl, de la región de la náhuatl, como en el calendario Guinizá, en el calendario zapoteca. Y así la ceiba y el lagarto y cocodrilo, pues, son una sola pieza que tienen esa inmanencia para nuestros pueblos, a grado tal que lo llevan al calendario para reflejar el primer día, no solo del calendario, sino el primer día de nuestra existencia, los primeros tiempos. Una fusión entre mitología e historia, de arqueología, si se quiere, para explicar una realidad que ayuda un poco a entender en dónde radica esa potencia de nuestros pueblos, que a veces no radica necesariamente en la pobreza. Y aquí quiero referirme un poco a que, independientemente de que coincida con los autores en una caracterización no económica, sino sociopolítica y filosófica de la pobreza como una condición de humanidad, independientemente de esta definición y de esta pretensión de universalización del concepto para aprehender con H intermedia a ese sujeto, a veces heterogéneo, a veces inherente, que son los pobres. Me costaba mucho trabajo en la reflexión, ya en el plano un poco, si se quiere, de la comprensión también con H intermedia, de incorporar ahí, dentro de ese gran sujeto universal que son los pobres, a los pueblos indígenas. Si vemos al pueblo indígena Zoque de los Chimalapas y vemos su ubicación geográfica en el medio corazón de una selva muy importante,
la selva más rica en biodiversidad en nuestro país, en México, más importante en la riqueza biodiversa que la propia selva de la Candona, que es más grande en extensión, pero menos rica en biodiversidad en cuanto a especies de flora y fauna. La selva de los Chimalapas, sin embargo, en los mapas de los planeadores, de los funcionarios públicos, de la Sedesol, en los mapas incluso del propio Instituto Nacional Indigenista, ahora Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, aparece con unos colores rojos que indican una zona de alta marginación, es decir, una zona, una región de alta pobreza, ¿no? Así se quiere entender desde el sentido clásico o neoclásico de la connotación económica que el término pobreza pueda tener. Y sin embargo, vemos ahí un pueblo, el pueblo Odekul, como ellos mismos se autodenominan a sí mismos. Y vemos también otra zona de alta marginación en las penínsulas Icots, como ellos se autodenominan a sí mismos, más conocidos por la literatura antropológica como Guaves, porque no tienen drenaje, porque los planeadores de la economía artificiosa, del supuesto desarrollo económico modernista, como bien identifica el libro y critica también, consideran que estos son signos no solo de atraso y de marginación, sino también de pobreza. Sin embargo, creo que aquí se antepone nuestra identidad como pueblos indígenas como primer elemento de consideración de un tremendo potencial revolucionario. Es decir, quiero de alguna manera aclarar en este sentido que el concepto universal de pobreza, con todo el potencial inherente, inmanente, que pudiera tener para las grandes transformaciones que reclama nuestra humanidad en este tiempo, al igual que otros conceptos que se han ensayado por grandes pensadores de lo social, de la humanística en nuestro planeta, como podría ser el de las multitudes, no nos permiten en un momento dado comprender, otra vez insistiría con esa H intermedia, esa potencia inmanente de aquellos sujetos con identidad que son los pueblos indígenas y que desde mi punto de vista no cabrían en ese concepto tan laxo y desde la perspectiva clásica, neoclásica, postmodernista de la pobreza, menos aún desde la perspectiva filosófica. Sin embargo, me parece que es necesaria y atinada esa aceleración de la necesidad de la confluencia de todos los arroyos para hacer un gran río que nos lleve a buscar precisamente esa fuerza que permita no volver, ya no digamos a estas situaciones de pobreza, sino a esa miseria que es un resultado pues de los 500 años de colonialismo que se están padeciendo. No es lo mismo la pobreza colonialista, es decir, de los propios colonizadores, retomando un poco los conceptos que otros pensadores latinoamericanos como Aníbal Quijano han acuñado para referirse a situaciones de colonialidad y de colonialismo, ¿no? Que la pobreza que se puede observar en países que tradicionalmente han sido imperios. Comentaba con algunos amigos de Europa, por ejemplo, que hay una potencia en sectores de población europea que han compartido experiencias comunales, por así decirlo, que han compartido experiencias vernáculas y que no se encuentran necesariamente renunciando a un modo de vida propio del primer mundo. Tampoco me gusta el término, pero hay que utilizarlo para fines de explicar a qué me estoy refiriendo. Y que sin embargo tienen la capacidad de resistir ante empresas transnacionales que pudieran pretender en un momento dado imponer un megaproyecto como podría ser el TGV en el norte de Italia. El TGV, que es el tren de gran velocidad, es un tren, es una obra, es un megaproyecto, y sin embargo esa resistencia, esa oposición coincide contra el gran capital transnacional
con otras resistencias de nuestros pueblos indígenas, hermanos, que también sin ser pobres tienen una capacidad y una potencia de resistencia al capitalismo que no ha logrado expropiarlos, que avanza en ese proceso de despojo más que de expropiación, ¿no? De despojo de su ser. Cuando hablo de su ser no me refiero nada más a su ser social o a su ser por existir como pueblos, sino a su ser pueblo, a su ser naturaleza, a su ser mar, a su ser bosque, a su ser territorio, a su ser milpa, a su ser maíz, como bien ha dicho aquí Ana Valadez. Es un ser integral, que no es un concepto únicamente antropológico, ni es un concepto únicamente económico, ni es un concepto únicamente sociológico. Sí es una reflexión filosófica, por supuesto que sí lo es, pero que no está tomando solamente a la relación del hombre en su condición humana, en un contexto histórico determinado, con respecto a los elementos y a las relaciones de producción. Y aquí también quisiera plantear una diferencia en este sentido con la perspectiva marxista, que en un momento dado sigue compartiendo para el análisis económico las condiciones del ceteris paribus, es decir, de que todas las condiciones deben de permanecer constantes para poder interpretar cuáles son las relaciones de dominación o de explotación del hombre por el hombre, que puedan generar una situación de pobreza, de miseria, de discriminación. Y me parece pues que este trabajo, el trabajo de la potencia de los pobres, también nos lleva a la reflexión en torno a diferentes dolores como motores de una nueva episteme. Es decir, el surgimiento de una nueva episteme, el surgimiento de nuevas formas de conocimiento, de nuevos conjuntos de conocimientos, no vienen únicamente precedidos de la desconsideración de una perspectiva filosófica obsoleta, sino que obedecen a sufrimientos terrenales también. Los sufrimientos terrenales y la necesidad de solucionar este tipo de sufrimientos terrenales. Habrá quienes antepongan a la necesidad de esta solución la furia, habrá quienes antepongan a la necesidad de esta solución el amor, habrá quienes propongamos, a veces dependiendo de los tiempos y de las condiciones, una combinación de muchas furias y de muchos amores. Me dedican 5 minutos y ya no leí lo que había escrito. Me disculpan, voy a leer el último párrafo que me parece magistral de este libro. Y es una conclusión también importante en el ánimo de buscar. Este libro nos debe de ayudar a todos aquellos que pensamos desde la otra campaña, aquellos que pensamos desde la lucha de los excluidos de hoy que serán los protagonistas de mañana, a todos aquellos que pensamos desde el movimiento indígena nacional o desde el movimiento indígena internacional. Este libro nos debe motivar mucho a la reflexión para construir cómo pueden ser esos mañanas que ya se anuncian en ese horizonte que bien dicen algunos otros hermanos que siguen luchando y que no desisten y que siguen resistiendo. Dice el libro y señala finalmente, un último comentario consiste en que son los devenires revolucionarios los que de cualquier forma, a través de las luchas clandestinas, subversivas o si es necesario abiertas, han permitido la realización de la libertad. Son estos devenires cuyos actos cotidianos tienden a ser jurisprudencia y por ello alimentan la potencia de las capas profundamente revolucionarias que ningún régimen dominante es capaz de eliminar. Son ellos los que son y siguen siendo los soportes más seguros de las únicas revoluciones que cuentan y que funcionan, y que ningún ejército o arma existente o por venir puede hacer desaparecer. Poco importa que estos devenires no persigan por regla general objetivos macro-revolucionarios. Igualmente, poco importa que no representen movimientos visibles o de gran envergadura. Sus acciones importan siempre en la medida en que pueden ser comparadas al destino de los primeros movimientos, de una gota de agua potencialmente capaz, aliándose con otras, de formar
algún día una ola. Esa gota de agua, como puede ser cualquiera de los movimientos en los que muchos de nosotros participamos, hemos venido participando, se asemeja a aquella frase que en la década de los 70 un grupo que acompañaba el movimiento chileno en los 70 llamado Inti Illimani, tal vez algunos de ustedes conocieron, decía: en esta hora, hermanos, tengamos muy presente que no es con una gota que se hace el aguacero, que para llover fuerte se necesitan todas las lluvias, todas las furias. Quisiera comentar también algunos otros aspectos, pero ya se me terminó el tiempo. Esta cuestión de las desutopías, buscar una relación entre la utopística que Wallerstein ya había planteado en un libro publicado desde el 2005 y que sin embargo tampoco está referido en el texto de Robert y de Ranema, pero pues ya espero que haya tiempo de platicar y de dialogar sobre esta cuestión de las desutopías y de las utopísticas tan necesaria en estos tiempos. Gracias.